Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. ¿Cuántos eran en su clase anterior? Aproximadamente, ¿cuántos eran? ¿Alguien sabe? 20 20. Uy, ¿por qué tan poquitos? son flojos. No se desanimen. Muchos se desaniman, lo ven medio difícil. No se desanimen. Si tienen algún conocido de los que ya dejó de entrar a clase, díganle, oiga, no está tan difícil, entremos. ¿Cuántos son en el grupo T1? Tengo que son aproximadamente 48 estudiantes. ¿No? Debería ser la cantidad que pasan. Bueno, jóvenes, hoy vamos a ver el tema de óptica. Este tema lo vamos a ver muy por encima, ¿no? Porque son preguntas que están en el banco de preguntas, pero a veces no entran en su examen en sí, ¿no? Pero si es el caso que le lleguen a preguntar, no digan, uy, eso no nos enseñó un profesor. Ese tema no lo vimos. Otra cosita de este tema, es un tema complicado, entonces tampoco ingresan para su examen, tampoco ingresa cosas muy complejas, digamos, ¿no? Pero sí le va a servir como base para que se vayan dando cuenta que hay en la física y sobre todo en su carrera. Como dijimos, en la física se estudiaba todos los fenómenos. Y uno de esos fenómenos es de poder ver la luz, ¿no? O poder ver. Entonces, lo que se quería era poder experimentar con esto, modificar los parámetros de la luz, identificar cuáles eran los componentes que formaban la luz. Entonces, se da que la luz se definía como la franja de, de electrones libres que se movían en un campo magnético, ¿no? Son ondas, un momentito. Son ondas electromagnéticas, las cuales al chocar con un cierto elemento rebotan y eso es lo que podemos percibir. O también hay elementos que son los que producen estas ondas electromagnéticas. Como le estaba mencionando, son ondas, son electrones que se mueven en forma de ondas. Una onda, como lo podemos ver allá arriba, es un elemento que sube y baja, ¿no? Va de un valor positivo a un valor neutro o valor cero. Vamos a cambiar un poquito. Entonces vamos a decir tiempo, esto es cero, y esto le vamos a decir, en este caso,
m, ¿no? Son en medida de longitud. Cuando yo digo que es una onda es porque va de un valor positivo, mejor dicho, más m, y a un valor negativo, menos m. En el tiempo esto va cambiando. Llega a su valor positivo, vuelve a cero, va a su valor negativo y vuelve a cero. Muchas veces. A esto es lo que yo conozco como amplitud. Y el tiempo que se tarda en llegar desde el punto cero al máximo, cero, mínimo y otra vez cero, esto es la frecuencia, ¿no? Este tiempo de acá es la frecuencia. Entonces, la luz viaja en el espectro, o la luz visible viaja en el espectro de los 400 a 700 nanómetros por segundo, ¿no? Es una velocidad demasiado alta, o sea, se mueven demasiado rápido, pero también tiene una amplitud muy pequeña, ¿no? Aquí podemos ver que los rayos gamma, ¿qué ocurre con los rayos gamma? Son frecuencias muy rápidas, son electrones que viajan muy rápidamente y sus amplitudes también es muy pequeña. Mientras más baja sea la frecuencia, yo voy a poder tener una mayor amplitud. Ustedes saben por qué franja está el Internet, qué frecuencia tiene el Internet. El Internet está por este lado. Por esta es la franja del Internet. Han visto que hubo un tiempo, no sé cómo se comporta ahorita, porque hace rato no tengo otra línea, pero uno tenía Tigo y te podías ir hasta el séptimo, octavo anillo y te llegaba la señal del Internet tranquilamente. O te llegaba la señal para llamadas de celular tranquilamente. Tenías Viva y no te llegaba la señal. ¿Se acuerdan de esos tiempos? ¿O han vivido eso? ¿Han vivido eso o no? ¿O todos tienen full internet? A veces se corta. ¿No? Ahora, esto de aquí. ¿Se acuerdan que había antes el 3G? Después apareció el 4G, el 2G no era el 5G. primero. Ocurre lo mismo. Juegan dentro de este valor, ¿no? Si tengo más velocidad, ¿no? Una frecuencia más alta, voy a obtener una transferencia de datos mejor. Pero ¿qué ocurre con mi transferencia de velocidad en alta frecuencia? Yo voy a tener menor alcance, ¿no? Mientras más rápido sea mi frecuencia, menor es mi alcance, ¿no? Si ustedes han jugado con una cuerda y la hacían rebotar, la hacían oscilar, podían ver que cuando oscilaban hacían una mayor amplitud,
podían hacer que llegara la onda hasta el último punto. Si lo mueven muy chiquito, ondas muy chiquitas, vamos a hacer un muñequito donde este muñequito tenía un lazo, ¿no? Si lo levantaba y hacía una onda grande, esta onda se podía dispersar más lejos. Se iba atenuando hasta llegar a un punto. Si el mismo muñequito agarraba y hacía una onda muy pequeña inicial, esta onda viajaba rápido, pero hasta cierto punto y se iba atenuando. Eso es lo que ocurre con las telecomunicaciones también. Yo puedo tener mucho más frecuencia, pero voy a tener una menor amplitud y voy a tener un menor alcance. Entonces, la luz viaja en estos parámetros y de acuerdo a la frecuencia y la amplitud es que tiene los diferentes colores. ¿Vamos bien, jóvenes? ¿Y cuál es la frecuencia y qué es la amplitud? Ya. Entonces dijimos que la luz era ondas electromagnéticas, pero vamos a clasificar la luz por la fuente o el que produce esas ondas, el que produce la luz, se va a llamar un cuerpo luminoso o una fuente de luz primaria. Las fuentes de luz primaria pueden ser el sol, un foco, una vela, un, un fierro que esté demasiado caliente. ¿No han visto que se pone, al comienzo se pone rojo, se va poniendo amarillo y ya irradia luz, ¿no? Y la secundaria o los cuerpos iluminados son aquellos que no producen luz propia, ¿no? Carecen de luz propia. Dentro de los cuerpos iluminados podemos ver que hay cuerpos opacos, cuerpos translúcidos o cuerpos transparentes. Los cuerpos opacos son aquellos en el cual no rebota la luz, digamos, ¿no? La luz es absorbida por el cuerpo. El cuerpo translúcido, o perdón, el cuerpo opaco es como tampoco rebota, tampoco lo atraviesa, ¿no? El cuerpo opaco, un ejemplo sería una roca. Un cuerpo translúcido son aquellos en el cual la luz alcanza a pasar, pero no en su totalidad, ¿no? O puede ser que sea polarizado, el cual agarre y dice, bueno, yo te dejo pasar cierta cantidad de luz. A eso se llama un cuerpo translúcido. Y los cuerpos transparentes son aquellos en el cual la luz puede viajar con casi su totalidad, o sea que los objetos que están al otro lado se pueden percibir claramente, ¿no? Aquí tenemos ejemplos claros de lo que sería un cuerpo luminoso, el sol y alguna lámpara, y los iluminados. La luna es un cuerpo iluminado, luminoso, ¿y por qué? ¿Alguien sabe? Es un cuerpo iluminado y lo que hace es rebotar la luz del sol. Cuando uno percibe, no hay luna llena y veo clarito y como si hubiera la luz de la luna, no es que la luna genere luz. Lo que ocurre es que la alineación de la luna con la Tierra deja de que pase todos los rayos del sol, reboten en la luna y viajen de nuevo. ¿No? Entonces vimos que en los cuerpos opacos la luz no la puede atravesar.
Entonces vamos a ver qué ocurre, ¿no? Aparece el fenómeno de la reflexión de la luz. ¿En qué consiste la reflexión de la luz? Es en el rebote de los haces de luz. Rebote de la luz en la superficie. El rebote de la luz puede ser de forma regular o irregular. Cuando es una reflexión regular, es cuando la superficie se considera completamente plana y el haz de luz que incide, el haz de luz que incide, ¿no? Incide en la superficie, sale con el mismo ángulo que se refleja. Mientras que cuando es irregular, la superficie no es completamente plana, este hace que cambie los haces de luz. Entonces podemos ver aquí las propiedades de la luz regular. Un haz de luz tiene el mismo ángulo a lo que incide que el que se refleja, ¿no? Dijimos que la superficie era completamente plana, el rebote va a tener tiene el mismo ángulo. Esto es tita y esto es tita. O en este caso, vamos a llamar alfa y este son iguales. Este de acá, este es tita y esto es tita. Como decíamos, cuando el reflejo, cuando la superficie es irregular, el reflejo o los haces de luz del reflejo, ¿no? Esto es incidencia y esto era reflejo, van a cambiar su ángulo. Y estos dos fenómenos tienen ciertas propiedades, tienen ciertas aplicaciones. ¿Quién de ustedes tiene auto o tiene moto? ¿Alguno? O alguno en su cuarto. Vamos a suponer que este es el cuarto de alguno de sus compañeros. Y aquí vamos a colocar un foquito. Los foquitos incandescentes eran los foquitos amarillos, los conocidos como luz cálida, que generaban la luz a través del calentamiento de un filamento, ¿no? Hay un filamento que se calentaba y esto irradiaba luz. ¿Qué ocurre con esto? Esto genera una luz, un haz de luz hacia la pared, y este de la pared, si era completamente, o sea, si estaba pintada con un color opaco o algo así, lo que hacía era dispersar. Si salía el rayo de luz hacia el techo por lo general lo pintan de blanco, el techo es por lo general de yeso, el cual se puede pulir y puede quedar lo más liso posible. Entonces esto lo que hacía era de que la luz saliera con este mismo ángulo, ¿no? Entonces, por eso es de que los techos se pintan blanco o son de un color más claro que las paredes.
Por eso es que se usa ciertos materiales para el techo que sean lo más reflejantes posible, para que rebote toda la cantidad de luz hacia la parte de abajo. Si yo tengo un foquito de luz LED, ¿qué ocurre con la luz LED? Es una luz eléctrica directa. Los rayos salen rectos. No tiene mucha dispersión, ¿no? Para cambiar esta dispersión es que se coloca una película encima o se lo polariza al foco. ¿Lo has visto que los foquitos LED tienen por encima una capita que es blanca o es rugosa, ¿no? Si ustedes la tocan, es rugosa, mientras que los focos incandescentes eran vidrio transparente. Entonces, ¿para qué se usa esta capita? Para que chocaran eso y dispersara la luz de forma indirecta, ¿no? Y fuera mucho más amplia la dispersión de la luz. Esa es la propiedad que se usa de la luz, la reflexión de la luz. Para eso lo ocupamos, para poder ampliar o disminuir los haces de luz. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí. Ustedes saben por qué cuando llueve la luz de la calle es como si se apagaran o se ven más oscuras las calles cuando llueve, Porque es opaco. por lo mismo. Supongamos que este era el pavimento y este era el poste de luz. Antiguamente, ni tan antiguamente, esto era un foquito de mercurio, trabaja con gas de mercurio. Ahora los foquitos, ¿se ve blanco? Sí, se ve blanco. Son luz blanca LED. ¿Qué ocurre con este foco? Lanza su luz al pavimento y esto agarraba y se dispersaba hacia todos lados, ¿no? Ahora la luz blanca, como esta es luz directa, era más cerca de la luz. Entonces, como el pavimento es rugoso, dispersa, pero se dispersa menos. Cuando llueve, crea una película de agua, un espejo. ¿Qué pasaba con esto? Este tenía que salir acá y con con la misma inclinación se devolvía. Entonces se atenuaba un poco la luz. En cambio, con la luz directa, agarra, rebota y rebota casi por el mismo sentido. Entonces, por eso es que cuando llueve en las calles nuevas que han colocado luminarias LED, es como que se perdiera la luz. O los que tienen vehículos, tienen moto, cuando ustedes quieran cambiar los faros, no los cambien por faros LED de luz blanca, porque ese efecto ocurre también con las gotas de agua. ¿No? Tenemos nuestra gotita de agua
Sale la luz y esta rebota y es como que se perdiera completamente. Mientras que con la luz cálida agarra, rebotaba y se dispersaba. Entonces se cansaba de ver más con la luz cálida que con la luz blanca. Ya vimos que tanto no podemos utilizar los reflejos irregulares, pero también los reflejos regulares se pueden utilizar. ¿Y en dónde? En los espejos, ¿no? Yo considero un espejo a cualquier superficie lisa y pulida, completamente lisa y pulida, el cual me pueda reflejar con el mismo ángulo de incidencia los ángulos de reflejo. Los espejos los podemos clasificar como planos, que ya sabemos que es un espejo plano, que vendría a ser una superficie en la cual la imagen que se refleja, la imagen que uno ve en un espejo lo voy a considerar como un reflejo o una imagen virtual. Todos los espejos tienen imágenes virtuales, siempre y cuando sean espejos planos. ¿Qué significa esto? Que si esta persona se está reflejando en un espejo plano, tiene las mismas dimensiones, ¿no? Tiene la misma altura, a la misma altura están las manos, el botón de la chaqueta es del mismo tamaño que el botón real. A eso es lo que yo llamo una imagen virtual, cuando se refleja en un espejo plano. La otra clasificación de los espejos son los espejos esféricos, en el cual van a depender de la curvatura que tenga, digamos, ¿no? En este ya no son imágenes virtuales, ya que la imagen se distorsiona. Se va a distorsionar de acuerdo a qué tipo de espejo tengo. Los cóncavos, vamos a decir así, yo tengo una esfera, ¿no? Entre mi esfera y un casquete, lo voy a llamar a este, ¿sí? Como si yo tuviera una cáscara de mi esfera. A eso yo lo voy a llamar casquete. En este caso también es tridimensional, si estoy hablando de una esfera, ¿no? Entonces, cuando es cóncavo, cuando se refleja en la parte interior. Yo tengo un espejo curvo y el reflejo viene a ser por la parte interior. Cuando es convexo, cuando el reflejo en este espejo curvo es desde la parte exterior del casquete, ¿no? A eso, esto es convexo, esto es cóncavo. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando
haz de luz choca en un espejo convexo, lo que hace es que todos los haces de luz se dirigen hacia el mismo punto. ¿No? Todos los haces se dirigen a ese punto, yo lo voy a llamar como punto focal. Y cuando van hacia un espejo convexo, lo que hacen es separarse. Entonces, una imagen que se proyecta en un espejo cóncavo, lo que se va a hacer es va a reflejar una imagen más pequeña, mientras que con un espejo convexo va a reflejar una imagen más grande. Como dice su compañero, los focos amarillos atraen más los bichos, ¿sí? Pero aquí vos puedes ver que también en tus luces vos puedes ocupar más un poquito incandescente, ya que tiene más haces de luz. Han visto que los focos de los vehículos, de las motos, están colocados en un punto focal para que todo el casquete de la parte de atrás, toda la luz que sale de atrás, también vaya hacia adelante, ¿no? Yo te dio un haz de luz que va hacia atrás y este se refleja también más hacia adelante. Como digo, para los que tienen vehículos, si ustedes quieren que esta luz llegue más lejos, lo que tendrían que hacer es acercar más el foco a la parte de atrás. Quieren hacer una luz más amplia, lo acercan. Más cerrada, lo alejan. Eso es lo que podemos rescatar de la conjugación de los espejos y de lo que es la reflexión de la luz. Ahora, la refracción de la luz, ¿a qué se refiere? A que la luz, como dijimos, está viajando en diferentes medios. Cuando atraviesa una sustancia, atraviesa un cuerpo, atraviesa algo, era un cuerpo iluminado, transparente o translúcido, el cual lo que va a hacer es cambiar el ángulo de incidencia de la luz y cambia también la velocidad, ¿no? La velocidad en diferentes medios, mientras más denso sea el medio que está atravesando, la velocidad va a ser menor. Cuando alguien se acuerda cuál es la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. 300.000 kilómetros por segundo. 300.000 kilómetros por segundo. Pero esta es la velocidad de la luz en el vacío, ¿no? En el vacío. Si yo mido la luz en el aire, es un valor más pequeño, ¿no? En este caso, en el aire no se distorsiona tanto, debe ser 299, creo que 8, 3 y pico, digamos, ¿no? Kilómetros sobre segundo. En el vidrio, lo mismo. Va a ir disminuyendo
en el agua, en cuarzo, en diferentes sustancias, si tiene que atravesar la luz, va a cambiar su velocidad y también va a cambiar su incidencia, su ángulo de incidencia. Es por eso que vemos este fenómeno. Todos han hecho este experimento en básico de meter un lápiz en agua y ven, ¿no? Pueden verlo aquí. Este es el lápiz y aquí se está cambiando de dirección. Si esto era el eje, este es mi ángulo theta, mi ángulo de incidencia. Y este es el otro ángulo theta 1. Cuando yo estoy viendo esto, en este caso, la luz que viaja de acá tiene que atravesar la pared de vidrio y atravesar el agua. Por eso es que todavía hay una segunda refracción. O sea que si yo tengo una pared de vidrio, una pared de agua, mi ángulo mi haz de luz va a cambiar en esta dirección y luego va a cambiar en esta. Y, no sé, y debería haber sido así recto. Bueno, este es aire, esto era vidrio y esto era agua. Entonces, de acuerdo a cuántos medios atraviesa la luz, se va a distorsionar más o menos. De acuerdo a qué tan transparente sea la sustancia, va a reducir o va a reducir su velocidad de la luz. Aquí podemos ver el índice de refracción de una sustancia, no es nada más que la velocidad de la luz en el vacío, dividió la velocidad de la luz en el medio, ¿no? Este valor es velocidad de la luz en el vacío, y esto es velocidad de la luz en el medio o sustancia en la que está atravesando la luz. No. Quiero ver cuánto es su incidencia, su índice de refracción. Esto me va a dar, esto lo puedo medir así. Si yo quiero ver qué tanto se distorsiona, qué tanto cambia su dirección, lo puedo encontrar que el seno del ángulo de incidencia sobre el seno del ángulo de refracción. Entonces dijimos que de acuerdo a qué tan transparente sea nuestra sustancia, yo voy a poder modificar su ángulo de incidencia, ¿no? Y también lo que va a variar mi ángulo de incidencia va a ser el espesor que tiene esta sustancia. Entonces, de esta propiedad es lo que se agarran para generar los lentes. De la propiedad de cómo atraviesa la luz una sustancia, cómo se refracciona y cómo se reflexiona, ¿no? Cómo rebota la luz en la superficie de un casquete.
Entonces, yo puedo ver que los lentes convergentes son aquellos cuyo reflejo o cuya propiedad va a ser aprovechar la cara interna del lente, ¿no? Aprovechar la cara interna del lente. Esto es para poder ver objetos a grandes distancias, objetos que están muy lejos, mientras que los lentes divergentes son aquellos que se aprovechan del lado contrario, o en este caso, aquí está el ojo, ¿no? Con sus pestañitas, y aprovecha esta cara para poder ampliar la imagen, para generar una imagen más grande. Entonces, los lentes divergentes es lo que amplían la imagen, lo que quieren que la imagen sea más grande. Aquí hay un poquito de cómo se hacen los cálculos para calcular un lente divergente o un lente convergente. Como le digo, es mucho más complejo, pero este tema no, la parte práctica no lo van a ver en su examen. Las ecuaciones para encontrar el aumento de un lente es 1 sobre el punto focal, ¿no? 1 sobre P, que P es la distancia del objeto al lente, y Q es la distancia del vértice del lente. Como vimos al comienzo, dijimos que la luna no emitía luz propia, que no era más que el reflejo del sol sobre la luna, lo que podíamos ver. Entonces, podemos ver que la luna tiene un ciclo, ¿no?, de rotación alrededor de la Tierra. Este movimiento ocasiona los eclipses. Entonces podemos determinar que un eclipse de luna es cuando la luna es cubierta por la sombra que genera la Tierra. Y el eclipse de sol es cuando la ubicación de la luna intercede los rayos de luz del sol, ¿no? Entonces, cuando le pregunte cuál es un eclipse de luna, es cuando la luna es tapada por la Tierra. ¿Y cuando es un eclipse de sol? Cuando la luna tapa el sol. ¿Está claro, jóvenes? No hablan, no comentan, no tienen dudas. ¿Puede volverlo a repetir, por favor? ¿Cuál? ¿Qué quiere que repita? ¿Los eclipses? El eclipse de luna y del sol. ¿Cuál? Eclipse de la luna y del sol. Ya. ¿Qué ocurre? Yo tengo que el sol es una fuente de luz, una luz de forma radial, ¿no? La Tierra gira alrededor del sol, eso ya lo sabemos, pero la luna gira alrededor de la Tierra. Este movimiento hace de que la luna un tiempo esté por delante de la Tierra, o puede estar en la parte de atrás. Cuando la luna
es tapada completamente por la sombra de la Tierra, es lo que yo considero como un eclipse lunar. Cuando la luna rota y se pone por delante de la Tierra, impide el paso de la luz del sol, es lo que yo voy a considerar un eclipse solar. Pero lo que ocurre, también puede estar por acá adelante o por acá adelante y no generarme esta sombra, ¿no? ¿Alguna vez han visto la luna de día? ¿Alguien ha visto la luna de día? Sí. Sí, ¿no es? Entonces, la luna puede estar delante de la Tierra, pero siendo de día. Mientras no genere sombra, no es un eclipse. Pero si está por delante y genera una sombra, es lo que se llama como eclipse. Por eso los eclipses solares no siempre son percibidos en toda la Tierra por igual, mientras que los eclipses lunares sí son percibidos por todos los peces. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Ven su dibujito, la sombra que generó la luna opacó cierta área. Entonces, el eclipse lunar puede ser que se perciba en un lugar, en unos ciertos países, y en otros países en los cuales sí está de día, no se puede observar en el eclipse solar. Mientras que todos los países que estén de noche, cuando ocurre un eclipse lunar, pueden ver el eclipse lunar. Ahora vimos, como dicho, hablamos sobre el tema de la sombra que generaba la Tierra sobre la Luna, la sombra que generaba la Luna sobre la Tierra. Entonces vamos a hablar un poco sobre luz, sombra y penumbra. Cuando se genera una sombra es porque la fuente de luz, el emisor de luz, se encuentra a una cierta distancia, que el objeto que recibe todo eso hace de luz genera una área oscura, ¿no? Todo objeto que no deje pasar la luz va a generar una área oscura. Como dijimos, por lo general, lo que vendría a ser el sol, velas, y fogatas, vamos a dibujar una vela, generan luz de forma radial. ¿No? Mientras que los foquitos LED generan una luz de forma lineal, ¿no? Forma recta. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo tengo un objeto a una cierta distancia? A este se forma una zona oscura. A esto es lo que yo llamo sombra, ¿no?
¿Ustedes tienen algún foco en su casa donde están viendo ahorita el video? Donde están viendo en su computadora. Van a ver que el reflejo de la pantalla, coloquen un lápiz delante de su pantalla. Van a ver que el reflejo de la pantalla va a ser generar una luz, una sombra detrás de su lápiz. Una zona oscura. Pero si ustedes cambian esa distancia entre la pantalla y el lápiz, lo que van a generar penumbra. Entonces yo puedo declarar que la penumbra no es nada más que una zona donde existe un poco de luz. Entonces, cuando yo tengo una fuente radial, parte de la luz que está emitiendo va a generar una sombra más tenue. Mientras que nuestra luz directa es más difícil que genere una penumbra en un objeto, ¿no? Mientras más grande sea nuestra fuente de luz, más grande la penumbra y más chica va a ser la sombra. Mientras más lejos esté mi fuente de luz, la penumbra igual va a ser un poco mayor que mi sombra. ¿Está claro este tema? Sí, No. O sea que cuando hablábamos de los eclipses, yo tenía el sol, el cual es una fuente de luz muy grande, que está a una distancia bastante larga de la Tierra, y la Luna es un elemento muy pequeño. Entonces, las etapas de la Luna y los eclipses se propagan de esta forma, digamos, ¿no? Ya que la Luna va a generar una cierta sombra para generar un eclipse solar y una cierta penumbra. Mientras que cuando yo hablaba de un eclipse lunar, vamos a colocarlo de otro color, era porque la sombra que generaba la Tierra cubría completamente la Luna, ¿no? Estos son los haces del Sol. Y la etapa de la Luna es porque cierta parte de la Tierra genera sombra a la Luna, ¿no? Cuarto menguante, cuarto creciente, luna llena, luna nueva. Y como último tenemos lo que es la velocidad de la luz en los diferentes medios. Vimos que la luz en el vacío lo podía considerar como casi 300.000 kilómetros por segundo. La velocidad en el aire es un valor muy aproximado a la velocidad de la luz. Mientras que la velocidad de un diamante es transparente, translúcido, pero el cual no deja pasar con facilidad. Entonces, esta velocidad se atenúa y no
tienen la notación como M14 y M0 del vacío. Estas son las sustancias más utilizadas para medir lo que es la velocidad de la luz. ¿Se acuerdan de la condición ISO? En esta tablita dice condiciones normales de presión y temperatura, ¿no? Yo puedo considerar que la consideración ISO es normales de presión y temperatura. ¿Cuáles serían los valores? 1 de atmósfera y 273 Kelvin. La presión, una atmósfera. Temperatura puede ser 20 grados o 20 grados Celsius o 293 grados Kelvin. A estos, ¿cuántos metros sobre el nivel del mar? A 0 metros sobre el nivel del mar, ¿no? A eso lo consideramos como condición ISO. Esos son los valores normales. Una atmósfera, 20 grados y 0 metros sobre el nivel del mar. No se olviden de esto, jóvenes. Van a ver que más adelante o en su carrera estos parámetros le van a servir de mucho. ¿Por qué? Porque ustedes siempre van a... Dijimos que en la física nuestro objetivo era medir, comparar magnitudes, ¿no? Poder comparar una magnitud con otra. Si yo quiero medir presión, y tengo que diseñar un programa de presión, tengo que considerar que la presión normal, la presión ISO va a ser una atmósfera. Esto es el estándar y esto es lo que mide mi instrumento. ¿Y cómo puedo verificar que realmente esté bien mi instrumento? Llevándolo a una condición ISO. Yo sé que si tengo una atmósfera, tengo 20 grados, mi termómetro, mi instrumento de medición tiene que llegar a esos valores. Você está ocupando alguma área lá em cima, no sexto piso? En el sexto piso, no. ¿Dónde estaba WSC? Bueno, jóvenes, les pido mil disculpas por la interrupción. Eran cositas de trabajo.
¿Tienen alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran hacer? Hasta aquí estaría el tema de óptica. Como les decía, no es muy complejo lo que vamos a ver. ¿Están ahí? ¿No están ahí? ¿Se fueron? Seguimos, profe. Ya. Entonces, el día de mañana vamos a ver las preguntas que están en su banco de preguntas y las que están en el cuestionario. Lo vamos a resolver. Mañana es martes. Entonces, el día miércoles vamos a hacer el simulacro del primer parcial. Si tienen dudas, vamos a resolver todo, ¿no? Lo que es mi intención de que ustedes aprueben con la mejor nota posible en estos exámenes. Uno a veces le da demasiada información y lo único que es saturarlos. Entonces, mi metodología es resolver lo que les pueden preguntar. No darle un montón de cosas que quizás no vayan a ocupar en este momento. Más adelante sí, pero quizás en este momento no lo vayan a necesitar. Por eso es que solo se da una clase teórica y después las prácticas. Necesitamos es practicar para su examen. Si no hay dudas, si no tienen ningún otro comentario. Esta Ingeniero, presentación disculpe, lo va a subir el grupo. Perdón, ¿puede repetir? Que La presentación que vimos lo va a subir al grupo de WhatsApp. Sí, yo les envié, hubieron unos que mandaron que no podían verlas. ¿De verdad no lo pueden ver? ¿O les cambio el formato? Se lo envío en PDF. Sí, mejor, por favor. Ya les envío en PDF todo para que las puedan ver. Están los 5 temas, digamos, ¿no? El tema de la introducción a la física, metrología, termología, vectores y óptica, ¿no? Los links de las clases no han podido verlas en la página de la Gabriel. Si no han podido verlos, yo se los envío, lo voy a enviar la lista para que puedan ingresar. Ahí también tengo videos de otras clases, las clases que di el semestre pasado y el anterior. Entonces, pueden entrar y ver lo que ustedes desean. Si quieren profundizar más, también saben que en YouTube hay varios profesores que dan la materia de física desde lo básico. Entonces, no se queden con solo lo que uno les da. Investiguen, vean, analicen, pregúntense ustedes mismos. La diferencia de la universidad al colegio es que ya no está el profesor encima diciéndote, hiciste tu tarea, ¿no? Ellos agarran, dan un práctico y después dicen, yo lo recojo, no me interesa si lo pudiste hacer o no lo pudiste hacer. Era tu deber hacerlo, digamos, ¿no? Entonces, por eso les digo, ahorita que estamos con tiempo, pregunten. Si no es más jóvenes, nos vemos el día de mañana. Yo les envío el link de todas las clases para que las vayan repasando. Solo una pregunta, y vamos a ¿Sí? hacer un tipo resumen de todo este tema en esta semana. Sí, por eso vamos a hacer un resumen el día miércoles. Mañana vamos a hacer las preguntas de óptica. Y el día miércoles vamos a empezar haciendo un resumen de todo lo que se ha visto. ¿Cuáles son los puntos
que se consideran que son los que más preguntan en el examen y vamos a resolver. El simulacro es 32 preguntas de las que hemos visto ya. Y si alguno tiene alguna duda o hizo un ejercicio y no le salió, hizo de los problemas propuestos y no le entendió cómo hacerlo, eso es lo que vamos a resolver desde el día miércoles. Desde el miércoles hasta el sábado, ¿no? Para que estén preparados para su examen. ¿Listo, jóvenes? Que tengan buena tarde. El día anterior su profesor se enojó porque nos pasamos de la hora. Hoy estamos saliendo más temprano. Nos vemos hasta mañana. Hasta luego. Hasta la próxima clase. Hasta la siguiente. Sí.